Well, we're getting ready for our service. Buena mañana. Good morning to everyone. Thank you for being here in the house of the Lord. No better place to start a Sunday morning. And we're going to get this Sunday started with some praise and worship con alabanza fuertes a un Dios poderoso, to an awesome God. An awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. When he rose up as his slaves, the angels putting on the rinse. Our God is an awesome God. There is thunder in his footsteps and lightning in his fist. Our God is an awesome God. The Lord wasn't joking when he kicked them out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very soon, and you better be believing that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Amén, ¿verdad? Nuestro Dios poderoso es. Y aunque nosotros le fallemos, Él siempre permanece y permanecerá fiel. A veces te fallé, mas tú viste bien. En gracia me levanto, me basta tu amor. Es eterno, tu luz hoy siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin igual. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz hoy siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor te
Señor. Gracias te damos, porque Señor, aunque nosotros fallemos, tú siempre permanecerás fiel. Tú, Señor, eres inmutable y tu justicia para siempre, por siempre reinará, Señor. Y lo que tú prometiste ayer, mañana lo cumplirás. Te damos gracias porque en un día, Señor, tú pensaste en nosotros. Y en un día tú prometiste la salvación a través de tu Hijo unigénito Jesucristo, Señor. Y te damos gracias porque a través de esa sangre, de ese Cordero, es que nosotros podemos volver a tener comunión y redención contigo, Padre. Te damos gracias porque tú nos usas. Nosotros que somos nada en comparación con tu gloria, con tu inmensidad, tu eternidad. A nosotros tú nos usas. Te amamos, Señor, y queremos ser una iglesia que te trae honor y gloria por siempre, que te honra. Señor, que te provoque alegría ahí donde tú estás en tu trono celestial. Mírenos, por favor, con misericordia, Señor. Perdónanos por nuestras fallas, por nuestros pecados, que son muchos. Pero tu amor es más grande que eso. Y por ese amor, Señor, por tu sangre, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, es que nosotros te damos gracias hoy y siempre. En ese nombre, en nombre de Jesucristo, nosotros como iglesia oramos y decimos amén. Se pueden sentar. You may be seated. All right, so with respect to the announcements, con respecto a los anuncios, este es el último domingo en este horario para el servicio de inglés bilingüe, right? This is the last service for this scheduled bilingual service. Starting next Sunday, empezando con el domingo que viene, the English service is going to take place at 11:45 a.m. Okay? El servicio en inglés va a tomar lugar a las 12 menos cuarto del día y el servicio hispano a las 10 de la mañana. So we're going to have the Spanish service move up to 10 a.m. and the English service to 11:45. Right? Correct. It's going to be a fully English service. It's not going to be bilingual. Va a ser completamente en inglés. So para la gente que su primer idioma es inglés o que se siente más cómodo escuchando o adorando en inglés, por favor, le exhortamos. We welcome you. We'd love to see a strong first Sunday as our English service. That's October 3rd, el domingo que viene. Fuera de eso, nuestro pastor, we have our pastor in Colombia visiting the mission we have over there. Él está en Colombia visitando la misión que tenemos ahí. Él nos ha puesto algunas fotos en nuestras páginas de red en Facebook y hay un video que quisiera compartir que si el tiempo nos da, lo vamos a compartir al final de este servicio. If time allows it, right? We're going to share that video at the conclusion of the service after the sermon. Vamos a tener a Lázaro hoy trayendo la palabra. We're going to have Lázaro bringing the word and we're grateful for that. Besides that, it's a regular service, un servicio regular, significa los miércoles, 7:30, Wednesday night Bible studies, 7:30, Thursday en Los Robles, right? Friday night with the youth, los viernes los jóvenes aquí, 7:30, 7:30 for their devotional Friday nights, and of course, like I said, next Sunday is our first fully English service taking place at 11:45. So we want to see a lot of you guys out there. Invite your friends, inviten sus amigos, sus compañeros, whatever. But we want to get this service started off with a bang. All right, and that's only going to happen if we all work together. Okay, en reverencia a la palabra del Señor, nos vamos a poner de pie y Rafa nos va a guiar en la lectura de hoy, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 1, 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 7. Rafa lo va a leer en inglés, nosotros juntos en español. Okay? And at the end you pray. You start off. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, Who comforts us in all tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por él mismo Cristo nuestra consolación.
Now, if we are afflicted, it is for consolation and salvation, which is effective for enduring the same sufferings which you also suffer. Or, if we are comforted, it is your consolation and salvation. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. And our hope for you is steadfast, because we know that as you are partakers of the sufferings, so also you will partake of the consolation. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this beautiful day that you are giving us, Lord. Thank you for your word, Lord. Thank you for we able to have access fully of your word, Lord. We pray for those people that are not able to read your Bible and they don't have access to it, Lord. God, I pray also for the message today that we're able to fill our hearts, Lord. We want to know more about you, Lord. Thank you for bringing us here to your house, Lord. We pray and we worship you in your name. We pray. Amen. Amén. Y así mismo, permaneciendo de pie, vamos a ir adorando al Rey de Reyes, al Señor que provee, por su gracia. Hoy cantamos como hermanos en los
se oirá en los cielos el sonido de esa adoración. Las montañas caerán sus pies a oír su voz. Por su gracia hemos sintió cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las montañas caerán sus pies a oír su voz. Por su gracia hemos visto cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Qué bueno saben eso, ¿verdad? Porque como dice esta canción, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were there before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure right or wrong. Crucified, lay behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled in the ground. You took the fall. I'm not of me, above all above all nations and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were there before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure right or crucified, laid upon a stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall. Thought of me, above all, crucificado, en tumba colocado, viniste para morir y limpiar mi pecado como rosa que cae hacia el suelo. Por mí moriste, pensando en mí, sobre todo. Gracias,
Señor, porque tú pensaste en nosotros, Señor, porque tomaste nuestro lugar en la cruz, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. Porque por medio de la sangre de Jesucristo, Señor, tenemos redención de nuestros pecados, Señor, y por tu resurrección sabemos que tenemos vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros, por los que estamos aquí, Señor, por los que están viajando, Señor, por los que están en camino, Señor, por los que están enfermos, Señor, por los que necesitan una ayuda de una u otra forma, Señor, por aquellos que no tienen hogares, por aquellos que están sufriendo por el terremoto en Haití, Señor, por aquellos en el mundo que están sufriendo de una u otra forma por COVID, Señor, por aquellos, Señor, que están pasando por tribulaciones o dificultades, Señor. Señor, sé con tu pueblo aquí o donde quiera que estés reunido, Señor. Vean dos o más en tu nombre, en medio de ellos tú estás. Señor, y sé con el resto del servicio y la predicación, Señor, y que sea de alimento para cada una de nuestras vidas. In Jesus' name we pray. Amen. Ahora Lázaro. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Good morning, brothers. May the Lord bless you. Antes de comenzar la meditación de esta mañana, Before starting today's sermon, quiero recordarles, I want to remind you próximo domingo, that next Sunday, después del culto, after the church service, comenzaremos las clases de la escuela dominical. we shall start Sunday school classes again. Para los adultos, recuerden For the adults, remember que tenemos dos clases. that we have two classes. La clase del Dr. Rodríguez, We have the class with Dr. Rodriguez, la cual va a tratar de doctrinas, which is going to be over doctrine, algo muy importante, something very important, no solo para los que empiezan en la vida cristiana, sino para todos. not just for those who are starting in the Christian walk, but all. Y para los que están en nuestra clase, And for those in our class, recuerden que vamos a retomar Isaías 35 y 36 a partir de ahí. remember that we're going to start off with Isaiah 35 and 36 from there. Dicho esto, With this said, permítame leer allow me to read la segunda carta que ya fue leída del apóstol Pablo a los Corintios, the second letter of Paul to the church in Corinth, el capítulo 1, chapter 1, el versículo 5, verse 5, que da base a nuestra meditación en esta mañana. which is going to be the foundation for our meditation this morning. Dice así la palabra de Dios. The Lord's word says, Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, For as the sufferings of Christ abound in us, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. so our consolation also abounds through Christ. El título de esta meditación esta mañana es The title of this meditation today is Aflicción y consolación, dos caras de una misma moneda. Affliction and Counsel, two sides of a coin. Oramos. And we'll pray. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Tu palabra es la verdad, Your word is the truth, tu santa verdad. your holy truth. Ella nos lleva a tus pies, It guides us to your feet desde el primer texto hasta el último. from the beginning to the last text. Tu misericordia y tu poder se manifiestan en ella. Your mercy and power is manifested in it. Permite que en esta hora Allow us in this hour podamos traer palabra to bring word de consuelo para tu pueblo. of consolation to your people. En Cristo oramos. In Christ we pray. Amén. No cabe dudas que durante los últimos 18 meses que les ha tocado vivir a la humanidad, There's no doubt that in the last 18 months that mankind has suffered through or lived through ha sido un terrible tiempo de aflicción, have been a terrible time of affliction, no solo para un pueblo o una nación, sino para toda la humanidad. not just for a people or a nation, but all of mankind.
E increíblemente, Incredibly, un organismo microscópico a microscopic organism ha puesto al mundo de rodillas. has placed mankind on its knees. Y todo el mundo sabe que me estoy refiriendo al COVID. And everyone knows I'm referring to COVID. Pero ¿cuántas aflicciones, But how many afflictions, tanto en nuestra vida personal, not just in our lives, en nuestra familia, but in our families, en nuestra our nación, nation, en el the mundo, world, tenemos que pasar a través de ellas? have we gone through this? El apóstol Pablo aquí en esta carta, The Apostle Paul in this letter, que es una carta que aparte de su contenido doctrinal, it's a letter that, apart from its doctrinal content, es una carta profundamente personal. it's a deeply personal letter. Porque Pablo está hablando aquí Because Paul's talking here de las aflicciones que le tocó vivir of the afflictions that he had to live como apóstol de Jesucristo as apostle of Jesus Christ, después de haber sido llamado personalmente por Jesucristo. after having been called personally by him. Y Pablo describe una serie de aflicciones And Paul describes a series of afflictions, tremendas incredible, que no se suponía que él, como llamado de Dios, that he didn't expect as a called one of God, como apóstol de Dios, as an apostle of God, debía pasar. he didn't expect to go through. Y lo cierto es que paradójicamente And certainly, el llamamiento a la vida cristiana the calling to the Christian walk también conlleva la seguridad also comes with it the certainty de aflicciones asociadas a ese llamamiento. of afflictions pertaining to that calling. Y es interesante notar And it's interesting to note que la palabra aflicción that the word affliction viene de una palabra en griego comes from a Greek word, que es patema. pathema, Patima está derivado de una palabra que es patos. which derives from the word patos, Y patos en griego which means in Greek, significa means sufrimiento y enfermedad. to suffer and sickness. Una palabra muy conocida para los médicos. A word that's very well known for doctors. Patología, Pathology, tratado del sufrimiento o de las enfermedades. treatment of sufferings or sickness. Y es cierto que la aflicción And it's certain that affliction es común a todos los hombres. is common for all of mankind. Cuando digo hombres, digo la sociedad humana. I mean, all society, all people. Y allá en el libro, el primer libro de la Biblia, And in the first book of the Bible, en el libro de Job, the book of no Job, de Génesis, el primer libro que se escribió me refiero. referring to the oldest written book, Job. Job 5:7. Miren lo que dice allí. Job 5:7. Look at what it says. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, Yet man is born to trouble, y aquí viene la segunda parte de este texto. and here's the part of the text that's key. Así el hombre Yet man is born to trouble, nace para la aflicción. as the sparks fly upwards. ¿Sabían? Hay lugares There's places en la China interior, en esa zona ahí, in the la interior frontera con Mongolia, of China, their frontier with Mongolia, que cuando un niño nace, that when a child is born, en vez de ser un motivo de gozo y de alegría, instead of being something where they rejoice, los familiares empiezan a llorar, the family members actually cry porque comienzan a pensar las aflicciones por las cuales ese niño, esa criatura va a pasar. because they think on the afflictions that that child is going to suffer through. Y es cierto, And it's certain desde que nos enfrentamos a este mundo, ya en nuestros días, primeras horas de la vida, that from the moment we enter this world, in our first hours of life, pueden comenzar cualquier tipo de aflicción. our afflictions, any type of afflictions could start. Por eso, That's why Salomón, Solomon, el hombre considerado más sabio, the most wise man on earth, escribió allí en el capítulo 2, los versículos 22 al 23 de su libro de Eclesiastés. wrote in his book of Ecclesiastes 2:22-23, Dice, ¿por qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? for what has man for all his labor and for the striving of his heart with which he has toiled under the sun? Porque todos sus días no son sino dolores For all his days are sorrowful, y sus trabajos molestias. and his work burdensome. Y aún de noche su corazón no reposa. Even in the night, his heart takes no rest. Esto también es vanidad. This also is vanity. ¿Cuál es la expectativa nuestra?
What's our expectation? Nosotros esperamos que este día sea un día de paz, de sanidad, de tranquilidad, sin conflictos. We hope that this is a day without conflict, of peace, of healing. Pero ninguno de nosotros puede asegurarlo que va a ser 100% así. But none of us could assure ourselves 100% of what's going to take place. No sabemos siquiera qué va a pasar en la próxima hora. We don't know if something's going to happen in the next hour. Es interesante, el profeta Jeremías, allá en su libro del profeta Jeremías, en el capítulo 8, versículo 15. Something what Jeremiah the prophet says in chapter 8, 15 of his book. El profeta está esperando de la expectativa de cada uno de nosotros. He's waiting with the expectation that each of us share. ¿Qué es lo que esperamos? What do we hope for? Esperamos paz We hope for peace, y no hubo bien. but no good came. Día de curación For a time of health, y aquí turbación. and there was trouble. De manera que esta visión, que puede ser un tanto pesimista, In a way that this vision that could be considered pessimistic de la vida de cualquier persona, of life, of anybody's life, puede afectarnos directamente y de muy mala manera. could also affect us directly and in a strong negative way. Pero el apóstol Pablo, noten que nos ofrece la otra cara de la moneda. But the Apostle Paul also shows us the other side of that coin. Y él dice ahí en el versículo 5, And there he says in verse 5, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. for as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ. Y de igual manera, el origen de esta palabra está en el idioma griego. And in the same way, the origin of this word is Greek. La palabra consolación The word consolation viene de una palabra griega que es parakaleo, comes from the Greek word parakleo, de la cual viene paracleto, of which derives parakleto, que es la palabra which is the word que se usa en el Nuevo Testamento that's used in the New Testament para definir al Espíritu Santo, to define the Holy Spirit, el consolador. the great counselor. Porque se supone que tú y yo, Because you and I, cuando recibimos a Cristo, when we receive Christ, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. we were sealed by the Holy Spirit of God. De manera que hay dos cosas que inevitablemente van a venir en nuestra vida. In a way that it's inevitable for La two things to primera, happen. la primera está garantizada. The first one's guaranteed. La segunda, The second, solo si nosotros la buscamos. only if we look for it. Y es interesante porque And it's interesting because la palabra, en este texto que leímos, The la word palabra is- aflicción, in this text for affliction, en 5 versículos, in 5 verses, aparece 7 veces. appears 7 times. Pero la palabra consolación, But the word for en consolation, esos 5 versículos, in those 5 verses, aparece 10 veces. appears 10 times. Y no hay dudas There's no doubt que vamos a ser atribulados. ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir, quizás ahora en este mismo momento, there's no doubt that we're going to face tribulation? Who among us could say in this moment que estamos pasando por un momento de aflicción, de tribulación, de problemas? that we're going through a moment of affliction, tribulation, of problems? Y dice el apóstol Pablo, The Apostle Paul says pero si somos atribulados, en el versículo 6, in verse 6, he follows, now if we are afflicted, parece contraproducente y paradójico, that would appear counterproductive. es para vuestra consolación y salvación. It is for your consolation and salvation, O si somos consolados, which is effective. es para vuestra consolación y salvación, It is for your consolation and salvation, la cual se opera which is effective for en el sufrir enduring the same sufferings las mismas aflicciones que nosotros padecemos. which we also suffer. Y ahora Pablo está hablando de su experiencia. Now Paul's talking about his personal experience. Póngase en el contexto de la vida de Pablo. Put yourself in his shoes. Pablo había, por cierto, fundado esta iglesia, He had uno de founded sus this viajes church misioneros. in one of his missionary trips. Él conocía bien esta iglesia. He knew this church very well. Él sabía de las aflicciones de esa iglesia. He knew of the church's afflictions, Aflicciones que algunas de ellas él compartía. afflictions that some he shared.
Y no es lo mismo consolar a una persona And then to counsel someone cuando nosotros hemos pasado por esa aflicción o estamos pasando por la misma aflicción it's different when we've gone through the same suffering or are going through it, que cuando no conocemos de la aflicción a la cual nosotros pretendemos consolar. rather than when we haven't passed through that pain that we're trying to help the person go through. Hace años Years ago, leí una historia de un médico I read the story of a doctor que se fue a trabajar who went to work en una isla en Hawái, in an island, Hawaii, Molokai. Monoklai. En Hawái, esa isla estaba llena de leprosos It's an island that was full of people with leprosy. y él adquirió la enfermedad allí. And he also acquired leprosy there. Y cuando él escribía a las organizaciones médicas y amigos por ayuda, And when he wrote to other doctors for help, en sus cartas él decía, he would write in his letters, nosotros los leprosos, "We the lepers," porque él era leproso también. because he also was a leper. Dietrich Bonhoeffer, no sé si ustedes han oído hablar de ese pastor luterano, I don't know if you heard of that pastor, that Lutheran pastor. se levantó en contra del sistema nazista durante el gobierno de Hitler, Rose up against the Nazi government during Hitler's reign. fue preso He was arrested, y por cierto fue ahorcado unos días antes de que se cayera el gobierno de la Alemania nazi. and he was hanged a few days before the fall of Germany. Y desde la carta él escribía, And he would write in his letters, nosotros los presos, "We the prisoners," porque él estaba participando de las mismas aflicciones y podía hablar because he shared in those same afflictions and he could speak de consolar a los demás en base a sus propias tribulaciones. about counseling others through his own tribulations. Y fíjense lo que dice Pablo allá en el versículo 8. And look at what Paul writes in verse 8. Pero hermanos, "Brethren, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación for we do not want you to be ignorant of our trouble, que nos sobrevino en Asia, which came to us in Asia, pues fuimos abrumados that we were burdened sobremanera beyond measure, más allá de nuestras fuerzas, above strength, de tal modo so that we que perdimos la esperanza despaired even de conservar nuestra vida, conservar la vida. of life." Pablo había tenido que luchar con fieras. Paul need to fight against Pablo fear. fue despojado de los derechos que por ser ciudadano romano His tenía. rights as a Roman citizen were removed, taken from him. Fue torturado, He was tortured. estuvo en la cárcel, He was in prison. vituperios, azotes He was suffered lashes y aún la misma muerte. and even death. Y ellos conocían, cuando Pablo está escribiendo esto, conocían que era cierto esas aflicciones. And they knew when they were reading his letter that those afflictions were true. Y aún peor, And beyond that, ¿qué pasó? what happened? Estando allí en esa terrible circunstancia de las tribulaciones y las aflicciones, In the middle of such terrible circumstances and afflictions, todos le abandonaron. everyone abandoned him. Y qué triste cuando uno está necesitado, How sad it is when one needs help, que las personas que dicen que te aman y te cuidan, to see those people who say they love you and take te care of you, abandonan. to abandon you. Vamos ahí a la segunda carta de Timoteo, Let's go to the second letter of Timothy, capítulo 1, versículos del 15 al 18. chapter 1, 15 to 18. Miren la experiencia, Pablo está contando esta triste experiencia. Paul's Dice, recounting this. ya sabes esto, This you know, que me abandonaron todos los que están en Asia, that all those in Asia have turned away from me, de los cuales son Figelo y Hermógenes. among who are Phygelus and Hermogenes. Tenga el Señor misericordia The Lord grant mercy de la casa de Onesíforo, to the household of Onesiphorus, porque muchas veces me confortó for he often refreshed me y no se avergonzó de mis cadenas, and was not ashamed of my chain. sino que cuando estuvo en Roma, But when he arrived in Rome, me buscó solícitamente y me halló. he sought me out very zealously and found me. Concédale al Señor que haya misericordia The Lord grant him that he may find mercy cerca del Señor en aquel día. from the Lord in that day. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? And you know very well how many ways Tú lo sabes mejor. he ministered to me at Ephesus.
Este hombre que había dejado atrás sus privilegios, era un hombre extremadamente culto, tenía un nivel político alto. This man with such a high cultural level who had left everything behind. Lo abandonó todo para servir a Cristo. He dropped it all to serve Christ. Pero ahora sus propios hermanos en Cristo le abandonan. And now his own brothers in Christ are abandoning him. Era para desistir de seguir predicando el Evangelio. It was to demotivate him from continuing to carry the gospel. Pero miremos la convicción del apóstol Pablo ahí en el versículo 10. But look at this man's conviction in verse 10. Primera de Corintios 1:10. El cual nos libró y nos libra. ¿Es el 2 Corintios o 1 Corintios? Perdón, segunda de Corintios 1. Right. 10. 2 Corinthians 1:10, who delivered us from great sorrow of death, Y en quien esperamos aún nos librará and does deliver us, in whom we trust, de tan grande muerte. that he will still deliver us. La presencia del Espíritu Santo ahí en la vida de este hombre The presence of the Holy Spirit in this man's life hablaba definitivamente de su convicción spoke of his conviction de que Cristo era su fuente de consolación. that Christ was the fountain of that consolation. Y Pablo lo dice, muchas veces lloró. And Paul says that many times he mourned, he cried. ¿Saben una cosa? You know one thing? La consolación empieza Consolation begins cuando lloramos. when we cry. Cuando tú lloras delante de Dios, When you cry in front of God, cuando tu corazón se abre a la verdad de Dios when your heart is open to the y truth tú of God, clamas a Dios, and you just cry out to him, hay una promesa de que Él te va a consolar. there's a promise that he will counsel you. El Señor Jesucristo así lo declaró. He himself declared it, Jesus. Vamos al pasaje del evangelista Mateo, capítulo 5, versículo 4. Matthew 5:4 says, La segunda bienaventuranza, the second beatitude, dice el Señor. the Lord says, Bienaventurados los que lloran, blessed are those who mourn, porque ellos recibirán consolación. for they shall be comforted. Y por extraña que parezca esta declaración, And as strange as this declaration may appear, tengo que recordarle a ustedes I need to remind you que Jesús le está predicando a sus discípulos. that Jesus is preaching this to his disciples. Si usted lee el pasaje anterior, If you read the passage before it, dice que sentándose alrededor sus discípulos les enseñaba. it says that sitting around his disciples, he taught them. Aquí no se está refiriendo a cualquier tipo de llanto. It's not referring to any type of mourning. Jesús está hablando con sus seguidores, con sus discípulos. He's talking to his followers, his disciples, Porque el Señor sabía que a partir de ese momento, because he knew from that moment on, esos hombres iban a vivir bajo una constante aflicción, tribulación y problemas. those people were going to live under a constant state of tribulation and fear, problems. De manera que los que enseñan que el mensaje de Cristo es todo paz, In the manner in which everyone who preaches his message, it's all about peace. todo color rosa, Everything's rose-colored. no vas a tener problemas, You're not going to have issues. no va a llegar a ti la muerte, Death isn't going no to va a reach llegar la you. enfermedad. And sickness. Están equivocados. They're all wrong. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Scripture doesn't say that anywhere. La Biblia dice que seremos consolados, Scripture says that we will be que el counted. Señor nos va a dar la fuerza para atravesar la prueba, That the Lord's going to give us the la strength to go tribulación y through la aflicción. the trouble, affliction. Y sobre todo cuando una persona llora por su pecado, And above all, when a person cries for their sin, porque sabe que se ha alejado de Dios, because they recognize that they've departed from God, esa persona encuentra consuelo. that person finds comfort, counsel. Esa fue la experiencia de David. That was David's experience. Todos conocemos, la mayoría de nosotros, Most of us would know la experiencia de David. David's experience. Este hombre, un hombre de Dios, A man of God, pero no estaba exento de cometer pecados. but he wasn't exempt from sinning. Ustedes conocen cuánto daño hizo. En primer lugar, su relación con Dios se rompió You know how much damage he caused? First of all, his relationship with God was broken cuando codició la mujer del prójimo, when he coveted his neighbor's wife. rompió la santidad de la ley de Dios, He broke the sanctity of God's law. adulteró, He adulterated.
A consecuencia de eso vino una traición de la amistad, From there was a betrayal of friendship. vino un homicidio, A homicide took place. una cadena ininterrumpida de pecado. This just chain of sins that wouldn't stop. Y David cayó lo más bajo que podía caer un ser humano. And David reached the lowest of lows that a person could reach. Y estaba atribulado porque sabía que había violado la santidad de Dios. He was troubled because he knew he had violated the sanctity of God. Él era indiscutiblemente un hombre de Dios, Undoubtedly, he was a man of God, pero le había fallado a Dios. but he had failed God. Y ahora buscaba del consuelo y el confort que solamente puede darle Dios. He looked for the counsel and comfort that could only come from God. Y miren lo que dice ahí el Salmo 51:1. Psalm 51:1 says, Ten piedad de mí, oh Dios, "Have mercy upon me, O God, conforme a tu misericordia. according to your loving kindness. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. According to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions." Y los versículos 11 y 12 And the verses 11 and 12 ahondan más. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. go even farther with that. Don't take me away from you and don't remove your Holy Spirit from me. David sabía que si el Espíritu Santo salía de su vida, David knew that if the Holy Spirit departed from his life, no iba a tener la consolación que el Espíritu Santo le da a cada creyente. he was not going to enjoy the counsel, the comfort that the Holy Spirit gives to every believer. Por eso los cristianos, That's why Christians, los que de verdad han conocido al Señor, those who truly have known God, podemos fallar. can make mistakes. Somos humanos. We're human after all. Pero la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, But the presence of the Holy Spirit in our lives, cuando nosotros fallamos, nos induce when we fail, it a causes us sentirnos tristes, to get sad, acongojados, to really feel bad, que necesitamos el consuelo de Dios. that we long for that comfort of God. No cabe dudas There's no doubt que David fue honesto that David was honest cuando escribió este salmo, when he wrote this psalm. que no es más que una oración de desesperación, It's nothing more than a prayer of desperation, un clamor por la ausencia de Dios en su vida, a cry for the absence of God in his life, un clamor para que el Espíritu Santo lo consolara. a cry for the Holy Spirit to counsel him. Y esto, queridos hermanos, And this, beloved brothers, es lo que hace el Señor en nuestras vidas. is what God does in our lives. Coja cualquier milagro de Jesucristo en la Biblia y voy a citar dos. Any miracle of Jesus in Scripture, and we're going to look at two now. Y en la mayoría de ellos, And in most of them, el Señor primero consoló the Lord first counseled y and después comforted, actuó and then acted, haciendo la obra del milagro. doing the work of a miracle. Ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 22, In Matthew's Gospel 9:22, ahí se describe una mujer we have a woman described here que llevaba muchos años enferma that was sick for many years con un flujo de sangre, 12 años dice la palabra. with just a fluid of blood for 12 years, according to Scripture. Y el evangelista Lucas dice que había gastado todo lo que tenían los médicos. And in Luke's Gospel, he clarifies that the doctors had wasted everything that they had. Para una mujer, For a woman, esta enfermedad this sickness la desechaba de la sociedad would outcast her from porque la society consideraban inmunda e impura. because she was considered unclean, worldly. Esa mujer casi no podía salir a la calle. She could barely even go out in public. Así que añádale, además de la aflicción de su cuerpo, So besides her bodily affliction, el cargar con la discriminación que la sociedad hacía a ese tipo de mujer en aquel the tiempo. discrimination that she had to suffer. Cuando aquella mujer tocó el manto del Señor en la multitud, When that woman just touched Jesus' cloak, dice el evangelista Mateo, Matthew writes, Jesús se volvió, Jesus turned around, la miró, he saw her, la individualizó, he recognized her, porque el Señor trata contigo y conmigo en lo personal. as Jesus deals with you one-on-one. Y miren las palabras que le dijo. And look at the words he told her. Ten ánimo, hija. Be of good cheer, daughter. El Señor sabía que venía por un milagro, por sanidad. He knows that she came for healing, Y Él la sanó. and he healed her. Pero primero la consoló, la fortaleció.
First, he comforted her and fortified her. Y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. He told her, your faith has made you well. Ahora tenemos un segundo caso. We have a second case. En este caso, en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 13. In the case, this is found in Luke 7:13. Imagínense una viuda Imagine a widow que pierde a su único hijo de 12 años. who had lost her only son, a 12-year-old son. Quizás las dos personas que más se llamaba en su vida. Perhaps the two people that she loved the most in her life. Dicen los psicólogos y psiquiatras Psychologists and psychiatrists say que el dolor más terrible e insoportable that the most unsufferable pain que puede sufrir una persona that a person can suffer through es la pérdida de un hijo. is the loss of a child. ¿Cuánto estaba sufriendo esa mujer? How much was this woman suffering? Llevaban a enterrar a su hijo. They were taking her son to be buried. Había perdido a su esposo. She had lost her husband as well. Se quedaba sola en este mundo. She was going to be completely alone in this world. Podría tener familia, She may have had family, pero nunca como el esposo y como su hijo. but never like her husband and her son. Y cuando Jesús la vio, dice ahí el versículo 13, And when the Lord saw her, according to verse 13, se compadeció de ella. he had compassion on her. Tuvo amor. He felt love. Conoció todo lo que esa mujer estaba sufriendo. He knew everything she was going through. Y de igual manera el Señor conoce cuando tú y yo estamos sufriendo. In the same way, he knows when you and I, Y está dispuesto a darnos el consuelo que necesitamos. and he's willing to comfort us in any Y way. las palabras quizás para los que estaban ahí alrededor, And the words for perhaps those who were around las palabras de Jesús quizás no tenían sentido. didn't make sense. No llores. Do not weep. Pero ¿cómo no iba a llorar esa mujer? How was she not going to weep? Había perdido a su único hijo de 12 She años. had lost her only son. Póngase en los zapatos de esa mujer. Get in her shoes. Sin embargo, Jesús la consuela primero However, Jesus first counsels her, y después and then hace el milagro. he does a miracle. Yo no sé si ustedes han visto una obra de un famoso pintor, I don't know if you've seen a famous painting. Rembrandt, Rembrandt. It's a Rembrandt. un pintor holandés, He's a painter from Holland que por cierto pintó muchas escenas de la Biblia, who painted many scenes from Scripture. la crucifixión, The crucifixion, el hijo pródigo, the prodigal son, muchas obras famosas. many famous paintings. Y en el año 1604, And in 1604, o sea, 4 siglos atrás, so 400 years ago, él pintó esta obra, he painted this, Tempestad en el mar de Galilea. Tempest in the Sea of Galilee. Estoy seguro que todos nosotros conocemos ese pasaje bíblico. I think we all know that piece of Scripture. Se levanta una tormenta en el mar de Galilea. In the Sea of Galilee, out of nowhere, the storm comes. Los discípulos están aterrados, no es para menos. The disciples are shocked, fearful. Y en ese cuadro, And in that painting, Rembrandt, Rembrandt que fue el autor del claro oscuro, was the author una técnica de pintura que se llama así claro oscuro, of this painting technique called ¿Dónde? claroscuro, donde se resaltan las diferencias. where you, with shadows, are able to identify the differences. Se ve los discípulos que están en la proa del barco, que están lejos de Jesús, porque Jesús está en la popa. You see the disciples in the stern of the ship in the front and Jesus in the back. Y ahí está la ola y el barco parece que va a sucumbir. And you see the wave really high in the boat that looks like it's about to topple. El rostro de esos hombres está marcado por el terror, el miedo. The faces of all those men, you could see fear, terror, Evidentemente, y era lógico which en was ese momento. a logical reaction. Sin embargo, However, allá en la popa, on the other side of that boat, 4 de sus discípulos 4 of his disciples están rodeando a Jesús. are all around Jesus. Y en sus rostros And in their faces, hay paz, there's peace, hay consuelo. there's comfort. Porque la proximidad con Cristo, Because the proximity with Christ, no importa la prueba, no matter the test, no importa la aflicción, the affliction, la proximidad por Cristo being proximate to Christ nos da consuelo y fuerzas gives para us seguir comfort adelante and peace to keep on en going nuestras vidas. in our lives. El Señor Jesús nunca engañó a sus discípulos.
The Lord Jesus never lied to his disciples. Si usted lee el Evangelio de Juan, If you read in John's Gospel, desde el capítulo 14 al 17, from 14 to 16, Jesús está en una conversación muy personal con sus discípulos. Jesus is having a personal talk with his disciples. Los está preparando para el discipulado, He's preparing them for their discipleship, para la evangelización de este mundo. to sharing the gospel in this world. Y les está instruyendo And he's instructing them todo lo que van a pasar. everything that they're going to go through, Todo lo que van a pasar. everything. Pero me gusta mucho este pasaje con que quiero terminar la meditación esta mañana. I want to conclude with this piece of passage that I like a lot. Juan 16:33. John 16:33. Si usted se va en esta mañana para su casa con este texto solamente, If you take one thing from today, let it be this text, usted se lleva lo mejor. because it's the best. Porque estas son las palabras de Cristo para ti y para mí. These are Jesus' words for me Son tan and you. actuales como lo fueron hace 20 siglos atrás. They're valid the same way they were 20 centuries ago as they are today. El Señor les dijo, Lord bless. estas cosas os he hablado These things I have spoken to you, para que en mí that in me tengáis paz. you may have peace. En el mundo tendréis aflicción, In the world you will have tribulation, pero confiad, but be of good cheer. yo he vencido al mundo. I have overcome the world. ¿Y saben qué? And you know what? Bajo esa premisa, Under this promise, bajo esa seguridad, that certainty, that guarantee, bajo esa certeza, with that certainty, unos humildes carpinteros, pescadores, hombres sin letras, some humble carpenters, fishermen, illiterate people, in fact, cambiaron el mundo changed the world a través del Evangelio de Cristo. through his gospel. Algo que nadie ha podido hacer. Con amor, Something that no one has done. With no bajo love, espadas ni guerras. not with sword and battles. La pregunta es, hermano, The question is, ¿cuál cara de la moneda te vas a llevar? what face of that coin are you going to focus on? ¿Cuál vas a usar? Which one are you going to use? ¿Cuál vas a dejar que tome el control de tu vida? Which one are you going to allow to have control of your life? ¿La aflicción Affliction o el consuelo? or the comfort? Que Dios le Consolation. bendiga y podamos tomar siempre la misericordia de Dios. May God bless you, and may we always take his mercy. Toma la misericordia de Dios, no la deseches nunca. Take his mercy. Don't get rid of it. Oramos. We're going to pray. Padre, gracias por tu palabra, Father, thank you for your word, por la seguridad que tenemos en tus promesas, for the certainty that we have in your promises. ciertas y verdaderas, They're true. permanentes y eternas, They're permanent and eternal. fieles siempre. Always faithful. Permite que cuando venga la aflicción a nuestra vida, Allow us that when affliction reaches us, sepamos may we know que tenemos refugio seguro en ti. that we have a true refuge in you. Bendice a tu pueblo aquí y en el mundo entero. Bless your people here and in the world. En Cristo. In Jesus. Amén. Y eso va a concluir nuestro servicio. Le vamos a pedir que puedan retirarse por aquí, because it's 10:52. I don't think we have time if we're going to clean the church, right? Si quieren ver- Y con eso vamos a concluir el servicio. Muchas gracias. Dios le bendiga.